Yo creo que acá hay como distintas aristas, hay muchas cosas para comentar. Y me decía Agustín la importancia que tiene que podamos hablar un poco de la recuperación del mercado de trabajo. Yo creo que ese es un dato que sorprendió incluso a los especialistas. Todos imaginaban una recuperación de los indicadores de empleo más demorada, más lenta, con respecto a la caída que se produjo por la pandemia. Yo leía a mitad del año pasado los estudios y los análisis de los consultores y hablaban de que la recuperación del empleo se iba a producir aproximadamente mediados, fines del 2022, y llegamos al final del 2021 con un impulso que es reflejo de un impulso que también quedó de manifiesto en las cifras que presentó el Ministerio de Economía la semana pasada, de un crecimiento de la economía mayor también del que se esperaba. Los analistas imaginaban que difícilmente se llegara a la meta del gobierno, que era 3,5, y los datos parecen indicar que vamos a estar en el 4,5, todavía no salieron la información, pero todo indica que vamos a estar entonces bastante por encima de lo que era incluso la meta optimista, según muchos, según la mayoría, del gobierno. O sea que no hay duda que hubo una tracción de parte de la economía sobre el empleo, como es siempre lógico y obvio. Incluso la tasa de desempleo está en un nivel sorprendentemente bajo. Estamos en el promedio del último trimestre del 2021 es 7,5. Es un número que para encontrar similar en ese periodo del año, es decir, en el último trimestre, hay que ir al 2017. O sea, que es una recuperación significativa desde el punto de vista de ese indicador que es el desempleo, de la recuperación de los puestos de trabajo. Estamos similares al 2019 en cantidad de puestos de trabajo, cantidad de personas en seguro de paro también. Si tomamos solo lo de seguro de paro total, estamos bastante por debajo del 2019. El 2019 tenía 47.500 trabajadores en seguro de paro y al final del 21 teníamos 36.000 en seguro de paro total. O sea que esa es la buena noticia y yo creo que no hay que disminuirla ni atenuarla. Es una muy buena noticia porque implica que la capacidad que tuvo el país de salir adelante a partir de una crisis abrupta, aguda del empleo, porque nadie duda, todo el mundo lo sostiene a nivel internacional, que los principales impactos de la pandemia fueron la salud y enseguida el empleo. Por lo tanto, esta recuperación rápida es una señal valiosa. Entonces, por un lado, contentos porque estos son los buenos datos, por otro lado, insatisfechos. Yo creo que lo que hay que decirnos a nosotros mismos es que estábamos muy mal antes. Es decir, el mercado de trabajo en Uruguay venía en una pendiente descendente desde el 2015 en adelante, y cuando empezó la pandemia estábamos en un punto muy bajo. Por lo tanto, recuperar los niveles prepandemia es una muy buena noticia, pero es un incentivo para discutir lo que tenemos por delante, que es cómo avanzamos en materia de empleo en una dinámica que permita realmente una estructura más sólida, más potente y además más inclusiva en materia de empleo. Entonces, desde esa perspectiva, y además habida cuenta de que tenemos un dato que es obvio, ¿no? que el mercado de empleo es de las cosas que tiene mayor dinamismo. Es decir, nosotros tenemos delante un desafío desde hace muchos años. Las sociedades humanas tienen ese desafío, que es que permanentemente están cambiando las características y las condiciones y los perfiles del trabajo. Y ahí viene el debate, si el fin del trabajo, si la cantidad de empleo va a caer o no va a caer. Toda la evidencia empírica indica que no cae, que lo que hay es una brutal, sí, transformación a un ritmo vertiginoso de los requerimientos que se necesitan para acceder a un empleo. Y por lo tanto, la importancia, yo diría, creciente de lo que significa la capacitación de base, es decir, la educación formal,
y la capacitación continua, es decir, la formación profesional para el trabajo. Entonces, acá es donde este tipo de instrumentos adquieren un particular valor, porque nos permiten hacer un seguimiento de manera online, digamos, de la evolución del mercado de trabajo y también de esto que es muy relevante, y yo diría muy relevante para tomar decisiones de política pública, que son los desajustes entre lo que son las capacidades, las competencias, las habilidades de las personas y los requerimientos de un mercado de trabajo que funciona a alta velocidad. Obviamente en el análisis que se hace acá no entra, porque se hace una medición en particular, pero si uno lo hace en un sentido dinámico, además se incorpora lo que yo creo que es otro gran telón de fondo, que es la obsolescencia de los roles ocupacionales. Es decir, hay empleos que pueden estar más o menos demandados hoy, pero que mirados en una perspectiva hacia atrás o hacia adelante, o no existían y ahora existen, y otros que existen y no van a existir. Y ese es otro gran asunto que necesitamos resolver también, tener elementos que nos permitan mirar lejos, es decir, tener una mirada prospectiva del mercado de trabajo. Entonces, estos monitores nos permiten descubrir, encontrar, entender los desajustes entre oferta y demanda, y por lo tanto los problemas que tenemos en cuanto a cuáles son las características de nuestra población desde el punto de vista de sus posibilidades de inserción laboral frente a lo que realmente el mercado está requiriendo, y eso es muy importante. Pero además tenemos que tener claro que para adelante de repente hay puestos de trabajo, ocupaciones, que de aquí a unos años van a ser cada vez menos requeridas. Y eso también hay que incorporarlo en el análisis. Y obviamente lo que aparece como gran problema, yo diría estructural, perdón, antes de ir a eso, es decir, además nosotros tenemos que resolver fuertes inequidades con respecto a los colectivos sociales. Y acá hay grupos sociales que tienen un acceso al trabajo mucho menor, mucho más distante, mucho más dificultoso que otros. Y en ese sentido tenemos que encontrar instrumentos que nos permitan ayudar a que jóvenes, es brutal, ¿no? La verdad que uno se acostumbró, porque hace décadas que es así, pero es tremendo que tengamos el triple de tasa de desempleo entre los menores de 30 años que en el conjunto de la población. Eso es un mensaje muy claro sobre algo que está en agenda desde hace muchos años y que hay que resolver definitivamente, y que lo mencionabas tú, que es el problema de la educación formal, de qué tipo de contenidos y qué tipo de orientaciones se le brindan a las nuevas generaciones en relación a las oportunidades reales del mercado de trabajo, porque al fin y al cabo, aunque a algunos yo sé que no les gusta que se diga, pero es una realidad, la educación cumple en cualquier sociedad dos funciones básicas, fundamentales. Una, la transmisión de normas y valores, la socialización, y dos, preparar a la gente, a las nuevas generaciones, para insertarse exitosamente en el mundo adulto, es decir, para conseguir trabajos que no solo los hagan sentir bien, sino que además puedan vivir de ellos y crecer y desarrollarse. Y en eso estamos tratando de transformar una educación que está lejísimos de lo que realmente son los contenidos requeridos del mundo de hoy y probablemente del futuro. Y bueno, y tenemos además un viejo problema que siempre hay que recordarlo, que es que tenemos una tradición excesivamente humanística y una aversión y temor reverencial ante lo que en realidad son las áreas de conocimiento duras, que además son las que se van a desarrollar, se están desarrollando ya hoy y más en el futuro, es decir, lo científico-tecnológico, las matemáticas, etc. Entonces, tenemos un grave problema de desajuste
en el sistema educativo que se refleja luego en las oportunidades de desarrollo de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que hay una relación directa entre que el desempleo entre los jóvenes sea tan grande. Es cierto que además tienen el problema de la experiencia, que eso siempre va a estar, porque por eso son jóvenes, pero si además tuvieran las habilidades necesarias para lo que se requiere en el mundo de hoy y en el mundo del futuro, seguramente la dinámica del desempleo sería diferente. Entonces ahí tenemos un gran problema. El otro, que está directamente relacionado con lo que refiere a nuestra cartera, y en particular al INEFOP, es la formación permanente. Es decir, es cada vez más, no es una frase hecha a esta altura, pero es verdad. Es decir, hoy la educación y la capacitación es un fenómeno permanente si la persona quiere mantenerse vigente. Y el ritmo del conocimiento es tan pavoroso que la obligación de adquirir permanentemente nuevos conceptos que impliquen mejora de habilidades es absolutamente indispensable. Entonces, para todas estas cosas, estos instrumentos son muy, muy importantes. Está bueno además que se reconozca que seguramente hay sesgos, algunos que ni siquiera pueden ser detectables en cuanto a determinar, en cuanto a su impacto específico, porque para eso hay que tener más información, hay que tener una información mayor sobre el universo que no se tiene. Entonces, pero se sospecha que algunos, pero bueno, siempre los instrumentos que uno utiliza son perfectibles, no son completos, pero son indudablemente muy útiles porque nos permite identificar dónde están los problemas, dónde están los temas de ajuste. Por supuesto que para el sector privado, sin duda, que tú decías muy bien cuáles eran las prestaciones para el sector privado, pero mirado de la política pública no hay ninguna duda también que esto orienta lo que de alguna forma es luego una política de capacitación profesional, de formación para el trabajo, de apoyo a las personas que están sin empleo para poder rebobinar e ingresar al mercado de trabajo. Y ese es un gran desafío, la importancia creciente de las habilidades transversales, la formación en lo que tiene que ver con la tecnología de la información, en roles que no son necesariamente universitarios, pero que van en la dirección de una demanda cada vez mayor. En síntesis, estamos en un momento en donde el Uruguay repechó rápidamente, y eso es un motivo de alegría y además de satisfacción, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos al frente de la política de empleo y de trabajo, y por lo tanto sentimos que algunas cosas hemos hecho bien para lograr esta recuperación tan rápida, que de repente en otros países está más demorada, más complicada, más llena de dificultades. Pero también no somos tontos y sabemos que los desafíos de fondo del mercado de trabajo implica tener una capacidad de perspectiva, tener una capacidad de pronóstico sobre cuáles son los roles laborales y las tendencias del mercado, implica ordenar una política de capacitación en línea con los mensajes que nos da el mercado y sobre todo trabajar en la resolución de los problemas de equidad, que no son solo los de los jóvenes, es también la brecha de género que sigue existiendo y que incluso cuando uno mira un dato y con esto hago una digresión pero termino, cuando uno mira los datos de informalidad, el Uruguay es un caso raro, porque nosotros bajamos la informalidad. Durante la pandemia era, yo diría, una posibilidad vinculada a la reducción de la población económicamente activa en el momento del 2020. O sea, nosotros teníamos 25% de informales cuando empezó la pandemia y todos los datos de la encuesta de hogares sucesivos dan entre 22 y 23, incluso el último 21,7. Entonces, durante el 20 nos decía, bueno, hay un montón de gente que dejó de estar en el mercado, porque hacía changas y estaba vinculado a actividades que se frenaron, se cerraron. Entonces uno explicaba por ahí la caída de la informalidad, pero cuando el mercado laboral se reactiva y empieza a llegar a los mismos números prepandemia y la población económicamente activa se recupera prácticamente a los niveles de la prepandemia y vos seguís teniendo 3 puntos menos de informalidad, hay una novedad que hay que analizar. Y algo tiene que ver con el tema género, porque efectivamente la informalidad es menor entre las mujeres que entre los hombres. Eso puede ser que
en línea con lo que pensábamos en 2020, muchas mujeres hayan quedado atadas a roles domésticos, vinculados con la atención de la salud y con la situación de la pandemia, y entonces se hayan retirado del mercado de trabajo. Pero no alcanza para explicar tal reducción. Entonces la reducción también tiene que ver con una revalorización de la formalidad. Es decir, acá hubo una señal muy clara durante el periodo de la pandemia, que es que los formales tenían un techito donde refugiarse, que eran los seguros de paro, el seguro de paro parcial, los subsidios para los monotributistas, y los informales algún apoyo desde el punto de vista del subsidio alimentario, pero yo creo que esa señal, que por un lado sin duda que es positiva porque va en la dirección de que hay que estar formalizado, porque eso es lo que de alguna manera te genera derechos y oportunidades, creo que ha significado otro de los empujes que determinan o explican la caída de la informalidad y que nos obligan a ir pensando para adelante nuevos caminos de formalización. Yo creo que una de las claves es cómo hacemos con las inequidades de jóvenes, de mujeres, de mayores de 45, tú lo referiste mucho allí, porque la tasa de desocupación de mayores de 45 es mínima, pero el caso es un caso dramático, esa es la realidad. O sea, son pocos, pero para volver a trabajar tienen graves problemas, entonces también son parte de la población vulnerable. Entonces, tenemos que reducir la inequidad, tenemos que trabajar en la perspectiva de caminos hacia la formalización, y tenemos un tema mucho más de fondo, que es la transformación educativa, que al final vuelve siempre la pelota a la casa del vecino. Es decir, en realidad, desde el punto de vista laboral, yo siempre tengo que decir, necesitamos un sistema educativo que achique la brecha entre educación y trabajo, y ese es un telón de fondo que el Uruguay tiene planteado desde hace mucho tiempo y que estamos en camino, empujando por una transformación educativa que es ineludible y urgente. Gracias.